Fue tu culpa. Dormía, sin embargo, no descansaba. Extraños y oscuros presentimientos me hacían rodar en sueños de un lado de la cama al otro, y un frío inusual para la época, del que no fui plenamente consciente hasta no despertar por completo, me obligaba a permanecer en posición fetal mientras abrazaba con vehemencia una almohada. Dando traspiés sobre la delgada línea que separaba el mundo de los sueños del plano terrenal, sentía mi corazón latir con ímpetu, como si en lugar de estar debatiéndome entre el sueño y la vigilia sin poder encontrar una posición cómoda, estuviera escalando una montaña. Un dolor persistente en la boca del estómago me aquejaba, y aquella terrible ansiedad imposibilitaba mi descanso, más me negaba a despertar, a abrir los ojos. Me sentía terriblemente mal, enfermo y debilitado, mi cama estaba hecha de piedra, aquel frío, digno del noveno círculo, calaba mis huesos y cristalizaba mi médula ósea, y destellos fugaces de sueños de muerte y desesperación no hacían más que agravar mi situación. Aún así, la realidad era peor, mucho peor. El mundo allá afuera, más allá de la solitaria recámara en la que me hallaba, era todavía más terrible que mi convaleciente lecho. Tan solo me gustaría recordar el porqué. ¿Qué había pasado? Por más que escarbara en las circunvoluciones de mi cerebro, no podía dar con una explicación que elucidara mis pesares. ¿Es que acaso había ocurrido algo realmente? Quizás no había ocurrido nada. O tal vez sí. No lo sabía. Medio dormido, medio despierto, tuve que obligarme a salir como pudiera de aquel abismo de los sueños que se negaba a dejarme entrar en él, pero que tampoco me permitía abandonarlo. Poco a poco, mis pensamientos fueron más claros, comenzaba a conectar ideas, y, en general, las cosas parecían cobrar sentido, un sentido real. Después de todo, hasta lo más ilógico puede resultar coherente en el mundo de los sueños, y aún más en el de las pesadillas. ¿Es contraproducente, entonces, soñar despierto? ¿Es tan beneficioso como dicen? Por fortuna, yo ya no soñaba. Era plenamente consciente, mas no me atrevía a abrir los ojos, ni a poner un pie fuera de la cama. ¿Cómo era posible que hiciera tanto frío? Se supone que estábamos a mediados de primavera. Pero eso no era lo más importante. Lo primordial era recordar el origen de mis pesares. Permanecí un largo rato acostado, meditando. Mi frecuencia cardíaca comenzó a disminuir al tanto que me convencía de que nada malo había ocurrido. Aunque ya no sentía aquella opresiva ansiedad en el pecho, sí presentía que había olvidado algo, después de todo siempre fui una persona olvidadiza. Quizás era algo que mi esposa me había pedido que hiciera, y si bien yo no lo recordaba, mi subconsciente sí que lo hacía y una suerte de culpa era la que me había enfermado. Cosas de la edad, los años no vienen solos, pensé para mis adentros. Lo cierto era que me estaba haciendo viejo. Estiré mi brazo intentando llegar hasta mi mujer, pero mis dedos solo encontraron vacío. Entonces abrí los ojos y me percaté de que me hallaba solo en la cama, lo cual resultaba extraño, pues siempre era yo quien despertaba primero. Al menos eso explicaba por qué me encontraba abrazando una almohada. La habitación se hallaba sumida en las tinieblas y el ambiente se sentía extraño, casi onírico. Una débil luz se colaba por los agujeros de la persiana, ya era de día. Tomé el reloj despertador para ver qué hora era, y marcaban las 2:37 am. ¿Acaso se le había acabado la batería? No, si así fuera, simplemente no marcaría nada. Tomé mi teléfono, pero este estaba muerto. Grandioso. Envuelto aún en las sábanas, me senté en la cama, del lado de mi esposa, que era el más cercano a la ventana, y subí la persiana. Fuera, la niebla más densa que había presenciado en mi vida. Apenas si alcanzaba a distinguirse la calle, por la cual no andaban ni los perros. Por la luz, debían ser las 10, quizás las 11. Entonces sí que había habido un cambio de clima, y el frío que sentía no era causado por el remordimiento. Durante un par de minutos estuve sentado en el borde de la cama apreciando el paisaje, reuniendo el valor necesario para despojarme de mis mantas y vestirme y comenzar un nuevo día. Temblando, salí de la habitación y me dirigí a la cocina, esperando encontrarme a mi esposa e hijo, un niño de tan solo 9 años, desayunando juntos, mas no había nadie allí. Recorrí habitación tras habitación buscándolos, pero no había nadie en casa. Mi esposa ya debía haberse ido al trabajo, pues ella trabajaba de día y yo de noche, y si el niño no estaba, entonces ella debía haberlo dejado, como acostumbrábamos los sábados, en el parque para que jugara con otros chicos de su edad, cuidados siempre por la madre de uno de ellos.
Tenía que ser entonces mucho más tarde de lo que había conjeturado. Me dirigí a la cocina nuevamente para consultar el reloj, pero, a mitad de camino, me paré en seco. Haciendo este frío llevó al muchacho a jugar al parque. Aquello era extraño, y el hecho de que el reloj de agujas de la cocina se hubiera parado a las 2:37 de la mañana al igual que mi reloj despertador, no contribuyó en nada a extinguir el desasosiego que sentía para ese momento. Y ahí estaba de nuevo la sensación, el miedo, aquella pesadez, la desazón de haber olvidado algo importante. Tomaba una taza de café, intentando recordar qué era aquello que había pasado por alto. Lo único que se me ocurría era que debía ir a buscar al niño al parque a las 2:30 de la tarde. ¿O era acaso a las 3:20? No podía recordarlo, siempre fui tan olvidadizo, y los años pasan factura. Encendí la televisión de la cocina para ver el noticiero, así me enteraría de la hora actual, por qué demonios hacía tanto frío y de dónde había salido aquella niebla, pero lo único que se veía era estática. Quizás una fuerte tormenta había asediado la ciudad y varios cables resultaron comprometidos, aunque todo parecía en orden cuando me asomé por la ventana. Definitivamente algo raro estaba pasando. No podía saber qué hora era y eso me mantenía inquieto. Pasado un rato, por la iluminación, a pesar de la densa niebla y las nubes homogéneas que cubrían el cielo, podía decirse que eran las 2 de la tarde, pero no estaba seguro. Finalmente opté por subirme a mi auto e ir al parque a recoger a mi hijo. Parecía poco probable que con este clima mi esposa lo hubiera llevado a jugar afuera, pero, ¿dónde más estaría si no? Me vi obligado a ponerme un abrigo para salir, aunque este no fue de mucha ayuda, pues ni así era capaz de entrar en calor. Casi parecía que aquel frío provenía desde dentro de mis entrañas en lugar de ser producto de las condiciones climáticas, como si fuera un estímulo interno en lugar de uno externo, si es que esto tenía algún sentido. Encendí el auto, prendí las luces delanteras y traseras y me puse en marcha hacia el parque. Ni un alma se cruzó conmigo durante los 10 minutos que duró el trayecto, aunque, dado aquel clima, esto tampoco me parecía del todo extraño. Finalmente llegué al parque, aunque algo más tarde de lo que había planeado en un principio, pues me confundí de calle en un par de ocasiones. No podía recordar si debía doblar a la izquierda en la siguiente esquina, o 2 cuadras más adelante. Siempre fui tan olvidadizo, y los años no vienen solos, como solía decir mi abuela. Me bajé del auto en medio de un denso mar de bruma y me dirigí hacia los juegos infantiles, sin saber bien qué esperaba encontrarme allí. Como era de esperarse, el lugar se hallaba vacío, y una terrible ansiedad comenzó a carcomerme desde dentro. Si mi hijo no estaba allí, ¿a dónde lo había llevado su madre? Intenté calmarme, con un brazo en jarra, una mano sobre mi cada vez más amplia frente y dando lentas vueltas sobre mi propio eje como un tonto. Quizás mi esposa habría llevado al niño a la casa de alguno de sus amigos. Sí, eso debía ser, era lo más lógico. En lugar de encontrarse los niños en el parque con aquel clima, entre las madres decidieron que lo mejor sería que los muchachos jugaran en la casa de alguno de ellos, pero, ¿de cuál? No recordaba a qué madre le tocaba cuidar a los niños aquel sábado, mucho menos recordaba cómo llegar al domicilio de ninguna de ellas. ¿Acaso tendría que ir a molestar a mi mujer a su trabajo para enterarme de todo? ¿Tan difícil habría sido despertarme o dejarme una nota siquiera? El miedo se convertía en frustración, y aquel sentimiento de que había olvidado algo no hacía más que empeorar la situación. Fue entonces que, a varios metros de donde me hallaba, pude divisar a lo lejos, a la izquierda del tobogán y justo debajo de las barras trepadoras, una figura oscura que contrastaba con el blanco de la niebla. Al acercarme, me di cuenta de que se trataba de un niño en cuclillas dándome la espalda. No fue sino encontrarme a 2 metros del niño, que me percaté de que se trataba de mi propio hijo, y parte del peso que sentía sobre mis hombros se esfumó. Lo llamé por su nombre, y, con una parsimonia que no era común en él, se levantó, dio media vuelta y clavó sus ojos en los míos. Tenía los ojos de su madre, y en su mirada alcancé a vislumbrar la misma expresión que mi esposa ponía cuando se aguantaba las ganas de reprocharme algo, casi siempre relacionado con mi pobre memoria. Hijo, dije, agachándome para estar a la misma altura que él. ¿Qué haces aquí solo? ¿Dónde están tus amigos? Lo interrogué, preocupado, pues éramos las únicas 2 personas en la solitaria plaza. No era posible que lo hubieran dejado allí a su suerte. No hay nadie aquí, expuso el niño, con una voz carente de emoción alguna. Sí, lo noté, respondí soltando una pequeña risa, procurando que el niño no se percatara de la rabia que se escondía detrás de mis palabras. Pero, dime, ¿dónde están todos? ¿Se fueron?
¿Te dejaron aquí solo? Dime lo que pasó, le imploré. ¿No lo recuerdas? Como siempre, dijo el niño, bajando la cabeza y pateando lejos una piedra. Aquello me había tomado por sorpresa. ¿Olvidé qué, hijo? Le pregunté, consternado, pero la única respuesta que recibí de él fue, no hay nadie aquí, como un autómata. Raro, pero quizás estaba en una especie de estado de shock o algo así, causado por el miedo de haberse quedado solo quién sabe cuánto tiempo. Y para peor, sin abrigo. Sin más dilación, me erguí, tomé a mi hijo de la mano, y en silencio nos dirigimos al auto. Nos encontrábamos a un par de pasos del vehículo, cuando el niño se soltó. Fue entonces que noté que él había puesto algo en mi mano. Aquello se trataba de un objeto extraño el cual yo no podía describir su forma ni distinguir su color. Mi hijo, al notarme perplejo, se detuvo, me miró a los ojos. Estaba a punto de preguntarle qué era aquella cosa que me había dado, cuando pronunció las siguientes y gélidas palabras. Papá, fue tu culpa. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Estuve a punto de rebatir, pero algo, no sabría decir bien qué, me contuvo. Me limité a guardarme aquel misterioso objeto en el bolsillo, abrí la puerta de los asientos de atrás para que mi hijo se subiera, me puse al volante y nos marchamos del parque rumbo a casa. Definitivamente tendría una seria discusión con mi esposa más tarde. Mi hijo estuvo callado durante todo el trayecto, y pude notar cómo masajeaba la parte izquierda de su cuello y cabeza compulsivamente, al tanto que hacía muecas de dolor. Intenté una y otra vez sonsacarle qué le había ocurrido, pero la única respuesta que recibí de él fue: me caí mientras jugaba con los otros niños. Una vez en casa, lo inspeccioné en busca de heridas, contusiones o moretones, mas no encontré ningún daño visible. Ni un rasguño que explicara su dolor. Daba igual, los niños están hechos de goma, pensé, para el día siguiente se habrá recuperado. De igual manera me sorprendió el hecho de que el chico, que vestía con pantalones cortos y una camisa de manga corta, ni siquiera temblaba, ni mostraba el menor indicio de tener frío. Pero no era eso lo que me preocupaba, lo que me inquietaba era la actitud silente y seria del muchacho, algo muy poco común en él. Intenté que comiera algo, pues me imaginé que estaría hambriento luego de haber estado jugando con sus amigos, pero no era así. Cuando puse frente a él un plato de tostadas con mantequilla, me miró a los ojos con desdén y me dijo: no necesito comer. Como padre, naturalmente esta actitud me molestó, pero no tenía ganas en ese momento de comenzar una confrontación, por lo que decidí que hiciéramos algo juntos como acostumbrábamos, y ya luego comería algo. Le pregunté si quería traer algunos de sus juguetes a la sala de estar, pero se limitó a observarme con desdeño. Luego le propuse que trajera sus crayones para que dibujáramos algo, pero el resultado fue el mismo para todas y cada una de las ideas que se me ocurrieron. Ni una sola palabra, solo una mirada fría y distante. Cuando, preocupado, le pregunté qué estaba mal, recibí el mismo comentario que me hizo en el parque antes de que subiéramos al auto. Fue tu culpa. Estaba preocupado de que le hubiera pasado algo en el parque, quizás durante el lapso de tiempo en el que estuvo solo, pero era incapaz de arrancarle una sola palabra coherente. Pensé que quizás mi esposa tendría más suerte, por lo que decidí sentarme y esperarla, acompañado de un buen libro, aunque a decir verdad no pude leer más que un par de párrafos debido a que mi mente no paraba de divagar y maquinar en torno a aquella opresiva sensación de que había olvidado algo importante. Ojalá mi esposa me ponga al tanto, pensé. La esperé y esperé, 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, o al menos eso creía, pues los relojes seguían sin funcionar, aún marcando las 2:37 de la mañana. Ella no hacía acto de presencia, y el sol ya se había puesto. Mi hijo permanecía sentado en su cama, mientras yo me encontraba dando vueltas en la cocina, inquieto, ya que para ese momento, mi mujer debería haber llegado a casa hacía 1 hora y media, y yo debería estar en el trabajo hacía 1 hora. Qué frío hacía aún. Había intentado ponerme en contacto con el lugar de trabajo de mi esposa, pero, al igual que en la mañana y al igual que la televisión, el teléfono seguía sin responder. Entré en la habitación de mi hijo, donde encontré al niño, aún sentado al borde de la cama, masajeando su cuello y cabeza, moviendo sus pies que no llegaban a tocar el suelo, mirando a la nada. Hijo, llamé al muchacho. Me acerqué a él y me puse de cuclillas para estar a su misma altura. Cuando tu madre te llevó al parque, ¿sabes si fue al trabajo? ¿Te dijo ella si al salir, iría a algún otro lado? Le pregunté, esperanzado de que así fuera. Él se tomó un tiempo para contestar, pero finalmente me miró a los ojos y dijo lo siguiente: sí, ella fue al trabajo. Luego salió. Al día siguiente se fue.
No, no, le respondí tajante. Me refiero a hoy, ¿qué hizo mamá hoy luego de dejarte con tus amigos? Volví a preguntar, pero recibí la misma respuesta. Ella fue al trabajo. Luego salió. Al día siguiente se fue. Aquello no tenía el más mínimo sentido, el día siguiente aún no había pasado. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso el niño tenía una contusión, luego de quizás caerse mientras jugaba en el parque? ¿Y qué era eso de que, luego salió? El tono de voz del niño parecía denotar entre líneas que mi esposa no había estado mucho tiempo en el trabajo, que algo había ocurrido y que por consiguiente tuvo que abandonar su puesto al poco tiempo de llegar. Pero eso de que al día siguiente se había marchado no tenía ni pies ni cabeza. Y para peor ahí seguía la maldita sensación de que había olvidado algo. Harto de aquella situación y añorando que aquel día de pesadilla terminara por fin, tomé una decisión. Iría al edificio de oficinas donde mi mujer trabajaba, y luego me dirigiría, con suerte junto a ella si la encontraba, al hospital más próximo para que revisaran al niño. Con determinación, me paré, choqué las palmas de mis manos y le dije a mi hijo que nos iríamos a buscar a su madre al trabajo, a preguntar si ahí sabían algo de ella y salí de la habitación con el muchacho pisándome los talones y balbuceando cosas para sí mismo que yo no alcanzaba a oír. Solo logré entender las palabras es inútil y, encontrarla, pero no me molesté ni siquiera en preguntar qué había querido decir. Era evidente que el niño estaba confundido. Tomé un abrigo para el infante y, por segunda vez en el día, nos subimos al auto. Las calles se hallaban tan desiertas como al mediodía y aquella gélida niebla no daba tregua. Temblaba del frío mientras conducía por la desierta ciudad, intentando recordar el camino exacto que debía tomar para llegar a las oficinas donde trabajaba mi mujer. Encendí la calefacción del auto, y a los 5 minutos, mi hijo arrojó su abrigo desde el asiento de atrás. Miré al niño por el retrovisor, a punto de regañarlo, y entonces noté que se encontraba bañado en sudor, mientras que a mí comenzaban a salirme manchas moradas en las manos bajo las luces de los faroles. Le pregunté si se sentía bien, pero se limitó a observarme con enfado. Seguí manejando, la niebla era densa y la oscuridad se sentía antinatural. Procuraba ir despacio, pues con aquel tiempo sería fácil ocasionar un accidente, aunque no había visto a otro ser humano además de mi hijo en todo el día. Ni siquiera animales, ni una vil paloma. Toda aquella jornada la ciudad había guardado un silencio total y sepulcral. Era como si el niño y yo fuéramos los únicos con vida a kilómetros a la redonda. Lo más raro era que, a pesar de que las luces de los edificios y locales estuvieran encendidas, no alcanzaba a distinguir a nadie dentro de ellos. Restaurantes vacíos, tiendas sin empleados ni clientes, sin embargo, abiertos. La ansiedad que padecí cuando desperté al mediodía amenazaba revancha, y el sentimiento de haber olvidado algo se convertía en congoja y culpa. Finalmente llegamos al trabajo de mi esposa. Nos bajamos del auto, tomé al niño de la mano y juntos subimos las escalinatas del edificio y entramos en él. El lugar estaba abierto y todas sus luces encendidas, pero no había nadie a la vista. Ni siquiera las recepcionistas, el conserje o el guardia de seguridad. Tampoco se encontraban presentes elegantes hombres y mujeres de traje, portando sus maletines y yendo de aquí para allá mientras hablaban por teléfono. Intenté llamar a alguien, pero fue inútil. Tendría que llegar al lugar de trabajo de mi esposa por mi cuenta, y quizás algún compañero suyo que hiciera turno doble aquella noche sabría algo. Tomamos el ascensor hasta la 5ª planta, que era donde mi mujer tenía su cubículo, y al cerrarse las puertas, mi hijo, visiblemente irritado, me dijo: «Estás perdiendo tu tiempo. Si recordaras, no estaríamos aquí». ¿Recordar qué cosa? Le pregunté, demasiado ansioso como para sentirme frustrado. Di de una vez lo que quieres decirme. No estoy de humor para juegos hoy. Estoy cansado y estoy viejo, por eso no recuerdo las cosas. ¿No quieres decirme? El niño me miró, y antes de que siquiera abriera la boca, la puerta se abrió frente a nosotros, dejándonos en el 5º piso, y mi hijo salió corriendo del ascensor. Intenté agarrarlo del brazo para que no se fuera lejos por si se perdía, pero daba igual. Él sabía el camino, y para mi sorpresa tampoco había nadie más allí, a pesar de que la gran mayoría de computadoras se hallaban encendidas. Podría haberme ido, pues la lógica me decía que mi esposa tampoco se encontraba en el edificio, pero algo, no sabía qué, me obligaba a avanzar. Entonces, mis pies me guiaron hacia el cubículo de mi esposa a través de las desiertas pero iluminadas oficinas del 5º piso. Cuando finalmente llegué al cubículo, mi hijo me esperaba allí, observando la silla de su madre con añoranza.
Me llevé una gran sorpresa al percatarme de todas las velas, algunas derretidas, otras apagadas, y de la cantidad de flores de todos los tamaños y colores que la gente había puesto sobre el escritorio de mi mujer. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Balbuceé estupefacto. Es tu culpa, respondió el niño, mirándome con desprecio, ensalzando con un frío odio sus palabras, regañándome. El corazón me iba a 1000 por hora, pero yo no podía moverme. Logré reaccionar finalmente cuando mi hijo regresó su mirada al puesto de trabajo de su madre para posteriormente volver a masajearse su cabeza y cuello. Debía llevarlo al hospital, pero antes tenía que asegurarme de que mi esposa estuviera bien. Tomé el teléfono del cubículo y llamé a su número, que solamente recordaba por haberme pasado semanas enteras escribiéndolo y reescribiéndolo en un cuaderno, pero del otro lado solo se oía estática como la de la televisión. Intenté llamar con el teléfono del cubículo de al lado, y luego el del otro, pero el resultado siempre fue el mismo. Irritado, posicioné con violencia el tercer teléfono sobre su base, tomé a mi hijo de su muñeca y me dirigí al ascensor. ¿Ahora qué? Preguntó el niño mientras cruzábamos a grandes zancadas la 5ª planta. Te llevaré al doctor. Tu cabeza y cuello duelen, dices incoherencias, tienes calor a pesar del frío, y no has comido nada en todo el día, pero sin embargo no tienes hambre, le respondía el muchacho, presionando el botón de la planta baja. Luego de que el doctor te haya revisado, seguiremos buscando a tu madre, culminé. Esperaba que el niño hiciera un berrinche, que llorara por su madre, que temiera ir al hospital, que dijera que allí lo pincharían con tantas agujas que terminaría por explotar como un globo o algo así, pero nada de eso sucedió. En su lugar, visiblemente decepcionado, negó con la cabeza y permaneció estoico mientras el ascensor bajaba. Cuando la puerta se abrió ante nosotros, sin dignarse a mirarme dijo lo siguiente: no necesito el hospital. No entiendes, no aprendes, no recuerdas. No sabes nada de nada. No iba a permitir esa falta de respeto. Salimos del ascensor, lo sujeté con firmeza de uno de sus brazos y lo señalé con el índice de mi mano libre. Nunca más vuelvas a hablarme así, ¿entendiste, muchacho? Ya hablaremos con mamá sobre tu comportamiento. Ahora vamos, y guarda silencio. Salimos casi a trote del edificio de oficinas, y el frío aire nocturno me golpeó como una pared de hielo. La temperatura había descendido al menos unos 5 grados en un lapso de casi 10 minutos. Rápidamente entramos al auto y nos marchamos con dirección al hospital central. Solo deseaba que hubiera gente y personal médico presente, quien sea que pudiera ayudarme con mi hijo y a contactar a mi esposa. Entre el frío glacial, la ansiedad, la culpa y el sentimiento cada vez más fuerte de que había olvidado algo que presentía era muy importante, mis temblores se habían vuelto incontrolables, y para peor, aquella niebla era tan densa que casi parecía nieve, lo que entorpecía mi visión. Bajo aquellas circunstancias, decidí que lo mejor sería quizás pasar la noche en el hospital. Cuando finalmente llegamos al centro de salud, obligué a mi hijo a ponerse su abrigo y bajamos corriendo del auto para resguardarnos del frío. Las luces estaban encendidas, pero mi alma se hizo de plomo cuando me percaté de que el edificio se hallaba vacío. Intenté con violencia abrir las puertas de cristal, pero éstas se hallaban cerradas. ¿Cómo era posible aquello? Pensaba, muriéndome de frío, agarrándome de los pelos mientras observaba a mi hijo sudar bajo su abrigo. Aquello era el colmo. Tomé a mi hijo de la muñeca y dimos un rodeo hasta llegar al estacionamiento reservado para los empleados del hospital, en la parte de atrás. En aquella zona había varios accesos posibles, pero seguía sin haber nadie a la vista. De un momento al otro, mi hijo, con violencia se soltó de mi agarre, lanzó su abrigo al suelo y comenzó a retroceder sin quitarme sus furibundos ojos de encima. Luego de que me encuentres, jamás olvidarás lo que no hiciste, dijo el niño. Acto seguido, dio media vuelta, echó a correr y yo fui tras él. Se dirigió hacia una de las múltiples entradas traseras del hospital, abrió una puerta, cruzó el umbral, y la cerró tras de sí. Yo llegué 2 segundos después, y al entrar por la puerta, me encontré frente a un largo y blanco pasillo con puertas dobles a cada lado, pero mi hijo no se hallaba por ningún lugar. ¿Y ahora qué bicho le había picado? ¿Por qué huía de mí? Me preguntaba para mis adentros. Aquel comportamiento errático sin dudas era síntoma de algo. Intenté abrir cada una de las puertas de aquel pasillo, pero, al igual que la entrada principal, ninguna de ellas cedía. Al mirar a través del cristal, solo podía apreciarse la negrura más absoluta, como si aquellas puertas fuesen mera decoración y hubieran pintado de negro las paredes de atrás.
Finalmente llegué al final del pasillo, donde me topé con una puerta abierta que daba a unas escaleras que descendían. Pero algo no cuadraba. ¿Cómo era posible que, estando todas las demás puertas cerradas herméticamente, mi hijo, a quien ya casi le había dado alcance, hubiera atravesado aquel largo pasillo y bajado las escaleras en un lapso de tiempo menor a 2 segundos? Como si, inmediatamente después de atravesar la puerta, se hubiera esfumado en el aire. Aquello no podía ser. Tenía que haber bajado, y yo lo buscaría. Bajé planta por planta, llamándolo por su nombre, sin importarme alertar a quien sea, si es que había alguien en aquel maldito hospital. Al final de cada tramo de escalera, me encontraba en un pasillo idéntico al anterior, con puertas imposibles de abrir y negrura absoluta detrás de ellas. Fue que, habiendo descendido como 4 plantas, no recuerdo bien, me encontré parado no frente a un pasillo, sino en una pequeña antesala con 2 puertas a cada lado de la habitación. Una de ellas, tenía un cartel que rezaba lavandería. El cartel de la otra entrada decía morgue, y solo esta se encontraba abierta. Tragué saliva, abrí la puerta y me encontré en una gran habitación gris y muy oscura, y un fuerte olor a antiséptico hizo que mis ojos lloraran. En el centro de la sombría morgue había 4 camillas mortuorias, todas ocupadas por cuerpos cubiertos bajo mantas blancas. Sin embargo, solo una de ellas era iluminada por una lámpara colgante, mientras que las demás permanecían sumidas en la oscuridad. Y el cadáver de la camilla iluminada era pequeño, muy pequeño. Debía de ser de un chico no mayor a mi hijo. Pobre niño. A un lado del cadáver había una carpeta blanca, por la cual asomaba una hoja de papel en la que podía leerse el nombre del difunto. Aquel se llamaba igual que mi hijo. Ahogué un gemido y me cubrí la boca con mi mano. Aquello me cayó como un balde de agua fría. Simplemente imaginar que podría ser mi hijo quien estuviera en el lugar del muerto resultaba desgarrador. Me compadecía del sufrimiento que debían de estar experimentando los padres de aquella criatura. Sabía que debía seguir buscando al niño, pero la curiosidad de saber qué podía haberle ocurrido a alguien tan joven me hizo quitar la hoja de la carpeta, donde pude leer el nombre completo del niño y la causa de su deceso. Además de compartir nombre de pila con mi hijo, tenía mi mismo apellido, y para peor tenían la misma edad. Comencé a temblar, pero no de frío. Según la causa de la muerte, el chico habría sufrido una caída que le ocasionó una fractura craneal expuesta y rotura de cuello. Lágrimas amenazaron con salir a borbotones de mis ojos. Mi hijo ya de por sí tenía un nombre poco común, ¿cuál era la posibilidad de semejante coincidencia? Sabiendo que lo que estaba por hacer significaba una grave violación a la dignidad del difunto, y odiándome por eso, tomé con una temblorosa mano la manta mortuoria y dejé al descubierto el rostro del muerto. Casi me desmayo al percatarme de que aquel niño se trataba, ni más ni menos, que de mi propio hijo, y esta vez no pude contener las lágrimas. Sus ojos muertos veían sin ver, su piel, de un tono grisáceo enfermizo denotaba que la vida había abandonado su pequeño cuerpo hacía rato. Tenía una hendidura, de un radio de unos 5 centímetros, en la parte posterior izquierda de su cabeza, en la cual podían apreciarse fragmentos óseos ensangrentados, y un gigantesco y oscuro moretón cubría la mitad posterior de su cuello. Sin importarme que aquello fuera ilegal, en medio de un mar de lágrimas tomé a mi hijo en brazos y lo estreché contra mi cuerpo, intentando protegerlo como no lo había hecho antes, queriendo enmendar mi error. Derrotado, caí al suelo y busqué una pared en la que apoyar mi espalda, mientras sujetaba el inerte cuerpo del niño, tan frío como el que yo sentía. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo? ¿Quién le había hecho eso? Escrutaba su rostro esperando atisbar cualquier mínima señal de vida, lo sacudía del brazo, lo llamaba a gritos por su nombre, pero el niño no respondía. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Que alguien me ayude, gritaba en vano, en medio de la fría y vacía morgue, bajo tierra, en un hospital en el que no había nadie. ¿Cómo era posible aquello? No habían pasado ni 5 minutos desde que perdí de vista a mi hijo. Alguien tenía que haberlo asesinado hacía poco y dejado sobre la camilla. Todas las puertas, exceptuando la de la morgue, estaban cerradas, y en mi camino no me había cruzado con nadie. Si había un asesino, debía estar cerca. Muy cerca. Sin dejar de llorar, sin soltar a mi hijo, me puse de pie y contemplé con cuidado la habitación en la que me encontraba. Si había alguien, debía estar observándome en aquel mismo instante, escondido en algún rincón al que no llegaba la luz de la única lámpara encendida. Caminé lentamente de espaldas hacia la entrada sin apartar la vista del rincón más oscuro de la morgue, dirigí la mano hacia los interruptores y encendí todas las luces. No había nadie más allí.
Solo el niño, yo, y otros 3 muertos anónimos, como verifiqué luego de dejar cuidadosamente a mi hijo de vuelta en su camilla. Nadie más. No había asesino. Pero, aún así lo hubiera, ¿cómo se explicaba el hecho de que el niño parecía muerto hacía varias horas? Lo cubrí nuevamente con su manta y subí corriendo escaleras arriba, implorando por ayuda, intentando inútilmente abrir cada una de las puertas. Atravesé el pasillo de la planta baja y salí al estacionamiento para empleados buscando cualquier otra forma de acceder al edificio, pero todas las entradas estaban cerradas. Sin saber bien qué hacer me dispuse a volver a la morgue, pero la puerta que daba al pasillo se había bloqueado. Le proferí golpes, patadas y la embestí reiteradas veces, mas era como intentar atravesar la misma pared. Me llevé las manos a la cabeza y arranqué con violencia unos cuantos mechones, haciendo que mi cuero cabelludo comenzara a sangrar. Empecé a sentirme mareado, tenía náuseas y frío, mucho frío. Todo daba vueltas. Mis rodillas cedieron, caí de bruces al suelo y no supe nada más. No sabía cómo ni cuándo había vuelto a casa. No recordaba. Nunca tuve buena memoria. Pero el hecho era que ahí me encontraba. Solo, en la oscura cocina, destapando la segunda botella de licor. Mi hijo estaba muerto, mi esposa, desaparecida, la horrible sensación de que había olvidado algo no daba tregua, y el alcohol no hacía nada por calentar mi cuerpo. Tenía frío y la cabeza embotada por la tristeza y la bebida. Si mi hijo había muerto en circunstancias indescifrables, ¿qué suerte pudo haber corrido mi mujer? ¿Qué significaban todas las flores y velas que sus compañeros de trabajo colocaron en su puesto de trabajo? ¿Es que acaso ella había muerto también? Mis ojos se anegaron en lágrimas nuevamente y una furia ciega se apoderó de mí. Lancé la botella vacía hacia la pared que tenía enfrente, haciéndose añicos junto al reloj. Oculté el rostro entre mis manos, deseando ser yo quien estuviera muerto. Entonces me di cuenta de algo. Cuando lancé la botella hacia la pared, el reloj ya no marcaba las 2:37 de la mañana. Miré de nuevo, eran las 2:25. El reloj funcionaba de nuevo. Aquello debía ser un mal chiste. Mi vida se había arruinado, había perdido a las únicas 2 personas que me quedaban, pero al menos el reloj ya marcaba la hora, ¿cierto? Tic-tac. Era como si aquel reloj se estuviera riendo de mí. Tic-tac. Ese reloj de mierda tenía todas las respuestas, sabía lo que había ocurrido, pero me lo ocultaba, justo como mi hijo. Con ese maldito tic-tac me decía que todo había sido mi culpa. En un abrir y cerrar de ojos atravesé la cocina, me puse de puntillas, tomé el reloj y lo estampé una y otra vez contra la pared. Cuando no fue más que un simple pedazo de plástico destrozado, proferí un grito y lo lancé al fregadero. Ya no había más tic-tac. Ya no había más reloj. Me había quedado sin reloj, sin esposa y sin hijo. Me derrumbé y apoyé la espalda contra la pared. ¿Qué les había ocurrido? ¿Qué había sido de mi mujer? ¿Y de mi hijo? ¿Qué era mi culpa, y qué era eso que no recordaba? ¿Por qué tuviste que morir, mi niño? Era un buen chico. Tenía toda una vida por delante. Tan alegre, tan inteligente, con tantos amigos, era un niño sano. Bueno, eso último no era del todo verdad, pensándolo bien. Cierto era que hacía relativamente poco lo habían diagnosticado con una enfermedad, una extraña forma de epilepsia que, si bien no tenía cura, sí tenía tratamiento, y el niño podría haber llevado una vida relativamente normal. Entonces algo hizo tic-tac en mi cerebro. Comenzaba a recordar, a unir ideas, y la sensación de olvido poco a poco iba desapareciendo. Epilepsia. Tratamiento. Medicinas. Todo pareció encajar y mi mano se dirigió automáticamente a mi bolsillo, donde había dejado aquel misterioso objeto sin forma definida que mi hijo me había dado en el parque. Al tomar el objeto, podía sentir cómo este cambiaba de forma en mi mano cerrada. Casi parecía como si estuviera adoptando una forma cilíndrica. Saqué la mano del bolsillo, y en sobre mi palma no reposaba una cosa sin forma ni color definido, sino un pequeño cilindro de plástico color naranja con una tapa blanca. Se trataba aquel del pastillero de mi hijo, y estaba lleno de la medicina que el niño tomaba para su epilepsia. Entonces, finalmente recordé. Mi esposa me había pedido que le diera las pastillas a nuestro hijo, y yo lo había olvidado por completo. Pero haber recordado no me hizo sentir mejor, sino todo lo contrario. La ansiedad de haber olvidado algo se había ido, dejando en su lugar el peso de un buque sobre mis hombros. De nuevo, todo comenzó a dar vueltas a mi alrededor y tuve que recostarme sobre el suelo, mientras cubría mi rostro con mis manos para ocultar la vergüenza.
Me odiaba por haber olvidado algo tan crucial, y me odiaba aún más por haber tardado tanto en rememorarlo. Quería llorar, pero me había quedado sin lágrimas, y tenía el estómago revuelto. Comencé a sufrir arcadas, y el escaso alimento que ingerí aquel día amenazó con volver. Corrí hacia el fregadero sujetando mi estómago, me incliné y vomité bilis sobre los restos del reloj. Temblaba y sentía dolorosas puntadas en mi pecho, abdomen, brazos y piernas. ¿Qué estaba pasándome? Decidí que lo mejor sería recostarme en la cama, así que me dirigí torpemente hacia mi habitación, ayudándome siempre con una mano en la pared. Casi llegando, aún todo dándome vueltas y sintiendo náuseas, las piernas me fallaron y caí de lleno al suelo. Estaba desorientado y no entendía bien lo que ocurría, pero lo que me devolvió al mundo real fue el percatarme de un hilo de sangre que corría por la pared sobre la cual me había apoyado. Al mirar más arriba, noté que dicho hilo provenía de una mancha de sangre sobre el muro, mancha de sangre que tenía la forma exacta de mi mano. Al observar mi mano, con la cual me había sujetado anteriormente el estómago, noté, en efecto, que ésta se hallaba cubierta de sangre. Aún tendido en el suelo, bajé la mirada y observé que toda mi camisa estaba cubierta de sangre. Me puse de pie, y tan rápido como pude me dirigí al baño, me posicioné frente al espejo y me quité la camisa. Docenas de cortes aquí y allá, sobre mi pecho, abdomen y brazos. Mis pantalones también se hallaban empapados de sangre, y al quitármelos, dejé al descubierto decenas de otros cortes en mis piernas. A los pocos segundos, todo mi cuerpo se hallaba embadurnado en rojo oscuro, apenas podía mantenerme en pie y mi corazón iba a 1000 por hora. Entonces, una voz femenina que me resultaba familiar me llamó desde el umbral de la puerta del baño. Allí estaba mi esposa, mirándome con sus ojos hundidos e inyectados en sangre. Su piel había adquirido un tono azul grisáceo y estaba empapada de pies a cabeza. Junto a ella, tomado de su mano, estaba nuestro hijo. Ambos me observaban con odio y reproche. Fue tu culpa, dijo ella, y mi vista se nubló y caí de espaldas en la bañera. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero sentía que poco. Desperté en la bañera, completamente desnudo, cubierto de vómito y bañado en sangre, sujetando un cuchillo con mi mano izquierda. ¿Por qué seguía vivo? Se supone que debía estar muerto. Fue entonces que un miedo totalmente irracional y primal se apoderó de mí, y con las últimas fuerzas que me quedaban, me levanté, salí corriendo del baño y me dirigí a mi habitación. Allí, tomé mi teléfono y marqué al 911, que no tardó en atender. Le di a la operadora la dirección de mi domicilio, rogué que enviaran una ambulancia, y sin saber bien para qué, me dirigí a la cocina, dejando un rastro de sangre allí por donde pasaba. Me desplomé ahí mismo, y lo último que vi antes de que todo quedara sumido en las tinieblas, fue el reloj, que se suponía había destrozado hacía apenas 10 minutos, colgado en la pared. Marcaban las 2:39 de la mañana. Desperté sobre una mullida cama en una oscura habitación de hospital. Ya no hacía frío, y la bella imagen de la luna llena tras una ventana, esta vez no viéndose oculta tras aquel denso manto de niebla, me dio a conocer que me encontraba despierto, por fin en el mundo real, y no en una extraña construcción de mi mente o en una especie de limbo temporal. Lo que terminó de confirmarme esta hipótesis fue una enfermera que, al momento de venir para cambiarme la bolsa de solución fisiológica, me respondió que eran las 4:15 de la mañana. Me reveló también que tuve que ser sometido a una transfusión debido a que había perdido casi 2 litros de sangre. Todo mi cuerpo estaba cubierto de vendajes y gasas manchadas de rojo, justo sobre las zonas en las que me había seccionado con el cuchillo buscando la muerte. Por fin recordaba todo lo que había ocurrido, y a pesar de mi terrible memoria, sabía que aquello era algo que no olvidaría jamás. Mi hijo, quien desde hacía poco había sido diagnosticado con una rara variación de epilepsia, se veía obligado a tomar pastillas cada 8 horas. Mi esposa, quien era la que usualmente se encargaba de hacerle tomar sus medicinas, aquel fatídico día fue llamada a trabajar un par de horas antes de lo usual, por lo que dejó a mi cuidado que nuestro hijo tomara sus pastillas antes de llevarlo al parque con sus amigos, pero, como no podía ser de otra forma, terminé por olvidarlo. En vista de unas cuantas horas de soledad y tranquilidad en casa, dejé al niño junto a sus amigos al cuidado de la madre de uno de ellos, sin preocuparme por nada. Lo peor ocurrió en el momento más inoportuno. Mientras los niños jugaban en las barras trepadoras, mi hijo, que nunca pecó de cobarde, decidió subir y ponerse de pie sobre las barras, probablemente con el fin de impresionar a una niña que me había confesado unos días atrás le gustaba. Fue en ese preciso instante que comenzó a sufrir un episodio convulsivo que lo hizo caer desde lo alto del juego infantil.
Su cabeza aterrizó sobre una piedra en el suelo y su cuello se partió, matándolo al instante. Aunque claro, nadie, incluyéndome a mí, había adivinado el verdadero motivo de la caída, atribuyéndola en su lugar a una pérdida de equilibrio. La última vez que vi con vida a mi esposa fue en el parque, repleto de policías y ambulancias, 10 minutos después del incidente. Ella, al ver el cadáver del niño, sus ojos muertos, el moretón en su cuello, su piel gris y el charco de sangre sobre la tierra debajo de las barras trepadoras, entendió al instante lo que había ocurrido y sin mediar palabra ni verme a los ojos, corrió hacia su auto y abandonó la escena. Podría haberla seguido, pero creía que debía permanecer con mi hijo, quien fue trasladado al mismo hospital en el que yo había despertado. No tuve el valor de visitarlo en la morgue yo solo. Llamé a mi esposa, pero no atendía. La busqué por todos lados, en su trabajo, en casa de sus amigas, pero nadie la había visto. Sumido en la más terrible desesperación y sin saber qué hacer, regresé a casa. Al día siguiente, en la noche, 2 policías aparecieron en mi pórtico con la noticia de que se había encontrado el cuerpo de mi esposa tendido a orillas de un río. Ella se había quitado la vida lanzándose a los rápidos desde un puente en una zona rural bastante alejada de la ciudad. Simplemente no soportó el haber perdido a un hijo de la misma forma en que había perdido a un hermano, quien también padeció de epilepsia, cuando eran adolescentes. Los uniformados se ofrecieron a llevarme al hospital, pero les dije que iría por mi cuenta en 5 minutos y cerré la puerta en sus narices. 1 hora después, bajo los efectos de 2 botellas de licor y con cuchillo en mano, me dirigí al baño, me metí en la bañera y comencé a cortar mi piel aquí y allá, y con suerte moriría desangrado. Debían de ser las 2:37 cuando perdí la consciencia a causa del shock hipovolémico. Luego de eso, sucedió todo lo que narré anteriormente. Salí del hospital algunos días después y regresé, solo, a mi casa, que ahora se hallaba vacía. A causa de mi estupidez, y en el transcurso de apenas día y medio, había perdido a las únicas 2 personas que amaba, y es a la actual fecha, algunos meses después, que sigo sin estar seguro de si lo que viví se trató meramente de una construcción mental originada por la tristeza, pena, culpa y la pérdida de sangre, o si por el contrario, fue real. Después de todo, de algún lugar debía de haber sacado el espíritu necesario para continuar viviendo, mas no ser feliz. Quizás fueron mi difunta esposa e hijo quienes le rogaron a Dios que me otorgara la fuerza precisa para vivir cargando a modo de castigo con el dolor y la culpa de lo que había causado. Bien, si ese fue su plan, pues lo lograron. Ni todos los antidepresivos del mundo ni la mejor terapia podrían ayudarme a soportar ahora la depresión en la que me hallaba sumido. Mucho menos serían capaces de acallar las 2 voces que cada noche, mientras intentaba dormir, me susurraban al oído: fue tu culpa.